nuestro bloque formativo en el ciclo sobre la oración. Este es el tercer programa en el que trato la oración. Y hemos dicho, antes de irnos a la pausa, algo que enfaticé el domingo pasado, cuando hablé de la importancia que tiene el silencio, y he mencionado un comentario de San Arsenio, también de Gregorio de Nacianzo, de Filoceno de Mabug, que son padres de la espiritualidad, y también de una maestra de la vida espiritual, que ha sido y es, ellos no tienen fin, son como presentes siempre con sus enseñanzas, Santa Teresa de Jesús. Hoy quisiera rescatar aquellas palabras de Lucas 4:42, dice la Escritura que cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Esto también lo encontramos en Lucas en 6:12, en 9:28 y en Marcos 1:3. Es decir, lo ideal, reitero, es mantener un silencio diario. El Señor optaba por retirarse a un lugar desértico y cuando amaneció, justamente lo hacía bien temprano porque él podía estar en un silencio con el Padre. La oración nunca es monólogo, la oración es diálogo con Dios. Al haber un diálogo, tiene que haber una relación dialógica. O sea, tiene que haber coherencia en lo que uno dice a Dios, ya sea alabándolo, agradeciéndole, intercediendo por uno, por otros, por el país, por el mundo, por distintas circunstancias, siempre en una actitud de coherencia. Por eso decimos que tiene que ser la oración una relación dialógica. Y hacer ese tiempo para la escucha, quedarse en silencio, ser muy amigos del silencio, nos puede ayudar notablemente a un crecimiento mayor. Porque en el silencio tal vez no se va a escuchar una respuesta de Dios, así como directa. Pero sí, en el silencio, lo que Dios responde empieza a germinar en el interior del alma. Hay como una semilla plantada que Dios devuelve, figurativamente hablando, cuando una persona lo adora, cuando una persona le pide o cuando uno agradece. Y esa semilla va a germinar y uno siente la experiencia de haber sido escuchado por Dios siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará. El Señor nos dijo que va a darnos todo lo que nosotros pedimos según nuestra voluntad, porque está sobreentendido que siempre pedimos de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, como lo aprendimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, uno sabe que Dios va a responder. Creo que no toma sabor en la oración hasta que una persona no logra gustar lo que es el silencio. El silencio pacifica el alma, el silencio revitaliza a una persona, y aunque uno se pueda llegar a quedar dormido, incluso lo voy incluyendo, también puede ser un descanso en Dios que uno necesita. No se sienta mal si alguien va a orar y en el silencio se queda dormido, porque a veces Dios concede estos momentos de paz que tienen olor a cielo. Es necesario deslindarse un poco del bullicio, de las luces,
de la música ruidosa, que en realidad intentan atenuar el espacio. Cuando nosotros estamos en el camino, sabemos bien que para ser un hombre nuevo se necesita el silencio, y más aún, cada persona siente mayor necesidad del silencio de Dios. Porque cuando uno se acostumbra al silencio de Dios, el alma siente regocijo. En vez en la monotonía, en la ansiedad, en todo lo que pueda implicar desorden en palabras, en gestos, en comentarios, todo eso hace que el alma no tenga la paz que necesita respecto de Dios, o sea, en su relación con Dios. Se recomienda un silencio como de media hora. Lo mismo lo dice la palabra, ¿no? Por así Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 1. Un silencio de media hora es muy importante. Quedarse en silencio, pensar en Dios, aunque uno no le hable a Dios, no le pida, no le agradezca, sino quiere estar a solas con Dios, la persona, en su casa, aún haciendo cosas. Hoy decía en el programa Acompañándote a la 1:00 p.m. en la otra radio, aquello de Santa Teresa, que Dios está incluso en el puchero. Uno puede estar cocinando, puede estar cortando las hojitas de las plantas, puede estar arreglando la casa. En silencio, Dios está. Es cierto que el hombre de hoy vive como un autómata, sin saber lo que realmente quiere. Por eso la gente habla muy fuerte, se superponen las personas cuando hablan. Antes, aún en los medios, cuando la gente hablaba toda junta, porque hay como una necesidad de que la palabra de uno predomine sobre los demás, en realidad es fruto del egoísmo. ¿Cuántas veces los conductores tienen que decir de a uno, por favor, hablen de a uno, porque no se entiende? Y es cierto, no se entiende. Pero uno cuando va a cualquier lugar, a una clase, a una reunión, ustedes ven que la gente habla muy fuerte entre sí, y no terminó uno de hablar y ya lo cortan para seguir ellos diciendo lo que quieren, y a veces ni siquiera está relacionado con lo que se está hablando. Digo, qué ansiedad, Dios mío. Y hay personas a quienes uno les puede desviar un poco la conversación porque ya se tornó un poquito pesada o se torna un poco violenta a veces cuando se habla de política o diferentes religiones o visiones respecto de la religión, y la gente vuelve al mismo lugar. Uno le saca el tema para otro lado para apaciguar un poco el momento y vuelven, ¿no? Es como que están obsesionados. Todo esto se debe a la ausencia de silencio. Es un camino, claro, sí, es un camino. Hoy empecemos por 5 o 10 minutos, los que ya tenemos experiencia de esto, hacemos ya esa media hora que es bíblica, y por todo esto nos damos cuenta de la importancia que tiene el silencio interior en una persona. Recordemos que los hombres más profundos son aquellos que delante de Dios saben callar y solo dicen sí. Reitero, los hombres más profundos, varones o mujeres, son aquellos que delante de Dios saben callar y solo dicen sí. Es la actitud de Samuel, ¿no? En el segundo libro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Santo Tomás de Aquino, a quien lógicamente en mis estudios de teología he tenido que profundizar muy hondamente,
justamente es venerado mediante el silencio, no porque no tengamos nada que saber o decir sobre él, sino que sabemos que somos impotentes para comprenderlo. Por eso es necesario siempre estar en silencio, lo más que se pueda. Santo Tomás de Aquino es un hombre que lo llamaban el buey mudo, mudo porque casi no hablaba. Él era feliz escribiendo y escribió los 20 tomos de teología. Después tuvo una visión de Jesús, y no solo una visión, sino que tuvo una levitación, perdió el contacto con la gravedad un día mientras celebraba la Eucaristía, quedó suspendido como 2 metros en el aire frente a la cruz del Señor, y el Señor le dijo: Tomás, me has servido mucho, y ahora, ¿qué quieres de mí? Él ya había escrito los 20 tomos de teología. Y Santo Tomás de Aquino le dijo: solo te quiero a ti, Señor. Es decir, no le dijo quiero esto, quiero lo otro. Él, un hombre sabio, solo te quiero a ti, porque como enseña Santa Teresa de Jesús, el que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando él termina de tener esa levitación, que es un fenómeno extraordinario que han tenido, por ejemplo, el Padre Pío, Don Orione y otros santos, él dijo: todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. Y había escrito 20 tomos, porque en esa época la paja era lo más sencillo, lo más barato. O sea, lo que yo escribí me parece nada frente a la experiencia que tuve. Esa es la traducción, ¿no? Fue un hombre muy contemplativo, no obstante actuaba, pero hay palabras que a veces no se necesitan, ¿no? Él no se dedicó, después sí, a dar charlas, a predicar, pero no era un predicador como Santo Domingo de Guzmán. Es decir, él tenía esa cualidad específica. San Juan de la Cruz, en una oportunidad, en los Dichos de Luz y de Amor, el 21, dice algo que quiero traer hoy en relación al silencio. Otro maestro de la espiritualidad del siglo XVI, como Santa Teresa de Jesús. Él dice: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en silencio, y en silencio ha de ser vida del alma. Reitero, una palabra, dice San Juan de la Cruz, habló el Padre, que fue su Hijo. Y ésta habla siempre, o sea, Jesús habla siempre al interior de una persona, en silencio. Y en silencio, repite, ha de ser vida del alma. Como dice Jeremías, ¿no? Devoraba tus palabras. Es un anuncio profético. Y cuando una persona sigue a Cristo, la palabra de Cristo cae en un terreno realmente profundo, productivo. Todo queda por decir cuando creemos haberlo dicho todo, ¿verdad? Es así que sin vida espiritual, evidentemente, nuestra vida no puede andar adelante en el camino. La santidad es una experiencia cotidiana de la cual participamos todos los que estamos en el camino, pecadores, por cierto. Sin embargo, estamos en el camino. Hay una gran diferencia entre ser bautizado y no estar en las cosas de Dios, y ser bautizados y estar en las cosas de Dios. Una enormísima diferencia. Todos lo vamos viendo a medida que estamos más y más en el camino, porque Él es el camino.
yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la puerta. Como se proclamó a través del Evangelio de Juan, lo vemos porque Él nos conduce al Padre, por eso es la puerta. Y después de haber tratado el silencio, su importancia y demás, recurramos a la oración más perfecta y por lo tanto propicia para encauzar nuestra vida de oración. Me refiero lógicamente al Padre Nuestro. En Mateo 6:9 y siguientes tenemos el relato. Padre nuestro, pensémoslo juntos, que estás en el cielo. Todo lugar le pertenece a Dios. Dios no se limita a un solo lugar. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La tentación, me gusta aclararlo a menudo, porque muchísima gente me dice, no sabía eso. La tentación consiste en no abandonar la fe, por eso está en singular. Jesús nunca nos enseñó a decir, no nos dejes caer en las tentaciones, porque todo hombre es pecador, todo hombre tenemos tentaciones. Las podemos agrupar en tres: al poder, al tener y al placer, en formas desordenadas. Es propio del hombre la concupiscencia, o sea, toda tentación. Por eso Él bien nos enseñó, no nos dejes caer en la tentación de abandonar la fe, de dejarlo, de lo que se llama desde antiguo apostatar. Es el abandono de la fe. Apostatar es abandonar la fe. Y hay gente que ha estado en el camino, o casi a las puertas, diríamos, y han dejado, porque de los que están en el camino realmente de años, no vi que han salido. En mi experiencia personal. Uno puede decir, pero mirá, yo conozco a tal persona que iba acá, iba allá. Sí, uno puede ir acá, allá, puede hacer todo, pero hay que conocerla a esa persona sustancialmente. Porque estar en un lugar y hacer por hacer no quiere decir que uno sea. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Es como cuando decimos, cuando hay una verdadera vocación, uno, a pesar de los altibajos, sigue adelante, en general. Supongamos la vocación al matrimonio. Un matrimonio que se ama, podrán tener sus puntos de vista, sus dificultades. Sin embargo, si se aman porque tienen esa vocación, van a seguir adelante. En la vida consagrada pasa igual. Yo sé que este es un tema, si se quiere, meduloso, lo que estoy diciendo ahora, pero es así. Cuando uno verdaderamente tiene un llamado de Dios para estar en un lugar, uno va siguiendo. Porque nota que Dios le pidió eso. Entonces, digo, ¿Dios puede cambiar los rumbos? Sí, también. De hecho, por ejemplo, Don Orione entró con los franciscanos de chico, después pasó a los oratorios de San Juan Bosco con los salesianos, y después fue sacerdote de clero. Y siendo sacerdote de clero, sintió el deseo de abrir una congregación que hoy son comúnmente llamados los padres de Don Orione. Formó sus cotolengos, los cotolenguitos. Es decir, Dios va cambiando el rumbo a veces, pero nadie se mueve del camino. Aquí o allá hay rumbo, porque Él es el rumbo, Él es el camino. Quisiera hacer aquí, a la luz de Mateo 6:9 y siguientes, 3 puntualizaciones. La primera, el Padre Nuestro es una oración sostenida por una gran claridad
acerca de los valores. Ante todo, el nombre de Dios. Jesús dice, cuando ustedes oren, digan Abba, que quiere decir papá querido. Fíjense, en Cristo nosotros somos hijos de Dios, en Cristo, por el poder de su redención, y nos lleva a esta incluso intimidad con el Padre, para poderle decir papá querido. Otra cosa que destaco cuando hablo de una gran claridad acerca de los valores es el primado de Dios. Abba Padre, santificado sea tu nombre. Este es el primado de Dios. Otro valor, el reino. Venga tu reino. El reino de Dios es gozo, paz y justicia. Así lo desmembra San Pablo. No es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Ese es el reino. Luego dice, hágase tu voluntad. Entonces, la voluntad de Dios también es un valor muy importante para poder insertar en nuestra vida espiritual. Vivir a disponibilidad de Dios. Claro, esto es como un cielo anticipado, porque las personas que ya van viviendo según lo que Dios quiera y van aceptando y no rezongan y no patalean, sino que van aceptando lo que Dios quiera de ellos, van viviendo en un clima totalmente despojado de ataduras del mundo, y eso es muy hermoso. ¿Se acuerdan ese canto que todos cantamos en las misas? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Ganas de vivir. Las ganas de vivir se transmiten en una sonrisa, en un consejo. Las ganas de vivir no significa reírse menos estrepitosamente todo el día, porque nadie que es verdaderamente persona lo puede hacer. Uno se ríe cuando amerita la situación, ¿verdad? Entonces digo, llevar el consejo, esas son las ganas de vivir. ¿Cuánta gente después de un consejo vuelve a tomar impulso en su vida? Consolar es generar ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Las ganas de vivir también puede ser en el acompañamiento, mostrar a la persona que uno está al lado de ella o de él. Luego habla del pan, habla del perdón, habla de la fraternidad, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Habla de la protección del enemigo maligno, líbranos del mal, siempre en el nombre de Jesús. La segunda puntualización, a la luz de Mateo 6:9 y siguientes, es una oración esencial que recoge los problemas de la existencia cristiana. O sea, el Padre Nuestro nos hace ver cómo es nuestra oración y cómo enseñamos a orar. Por eso digo que es una oración esencial que recoge los problemas de la existencia cristiana. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo enseñamos a orar? A lo mejor alguien dice, bueno, yo no tengo a nadie a quien enseñarle, o yo no me siento capaz de enseñar a orar, pero no hay que ser escrupuloso en el análisis. Enseñar significa dar algo nuevo que la persona no sabe. Ahí uno ya está enseñando. Cuando decimos enseñar un idioma, un ejemplo claro, enseña un profesor de idioma ese idioma. Está enseñando, nos da algo nuevo, algo que no sabíamos. Y nosotros siempre tenemos algo para enseñar a los demás.
lógicamente, mucho para aprender, pero también para dar lo que tenemos. ¿Y qué tendrás? ¿Cómo enseñás a orar? Bueno, a los niños ya sabemos cómo, pero como en la audiencia somos todos adultos, me voy a remitir a los adultos. Escrivá de Balaguer decía que a orar se aprende orando con los orantes. Entonces, cuando uno quiere aprender la oración, tiene que acercarse a la vida de la iglesia, a los grupos de oración, empezar a rezar la liturgia de las horas, solo o con otros, pero siempre con otros aprendemos, hasta que después, pasados los años, vamos teniendo escuela de oración. Cuando uno ya tiene experiencia de lo que es la alabanza, experiencia de lo que es adorar a Jesús, bendecir a Jesús, pedirle según la voluntad del Padre en su santísimo nombre. Tiene experiencia del agradecimiento a Dios cada día y en vez de decir por todo, la persona tiene una capacidad discursiva en su mente de darle gracias por cada cosa que recibe de Dios, porque todo viene de Dios. Entonces digo, uno va teniendo escuela. La escuela brota de la formación y de la experiencia vivida, porque uno psicológicamente también puede tener una experiencia teórica, o sea, imaginaria de lo que es, pero hasta que no se vive, no se reza. Es decir, cuando uno va a un grupo de oración, seguramente por primera vez, o a una asamblea de oración, la persona, si es mínimamente normal, lo primero que va a hacer es seguir lo que van haciendo otros. Pero va a llegar un momento en que uno se empieza a abrir, los demás piden, yo también pido, los demás agradecen, yo también empiezo a agradecer, con el mismo vocabulario, porque hay un vocabulario determinado en la oración. Los demás alaban de esta manera, bueno, voy a empezar a hacer el intento, a alabar a Dios de esta manera. Y en los años, lo creíble siempre es lo permanente. Lo que va y viene no es creíble. Fui a un grupo de oración, fui a una asamblea, 1, 2, 3 veces, no fui más, no podemos decir que esa persona es orante. Para ser orante, se va a dar cuenta la misma persona en la medida en que siente atracción hacia reunirse para orar. De lo contrario, como decía Santa Teresa, no por mover los labios, una persona es orante. Si algún día llega a ser una persona contemplativa, gloria a Dios, pero por lo menos ya decir orante es algo muy importante, ser orantes. ¿Y de quién aprendemos principalmente? De Cristo orante. Pero para aprender de Cristo orante, o sea, Cristo el Señor, Maestro por excelencia de la oración, uno tiene que profundizar mucho el Evangelio. Tenemos que ser guiados, porque solos no podemos. Por eso la Iglesia es maestra. Hablamos del magisterio de la Iglesia. Así es. Y la tercera puntualización es que el Padre Nuestro es una oración de abandono, porque se confía al Padre incluso las cosas más queridas: el reino, gozo, justicia y paz, ¿sí? El reino, el pan, danos hoy nuestro pan de cada día, material y espiritual. No solo de pan vive el hombre, dice el Señor, ratifica lo que ya se había escrito en el Deuteronomio, sino de aquella palabra que nace de la boca de Dios, que es su palabra. Cuando nos tornamos hombres bíblicos, más que todo vamos a apuntar siempre a tratar de entender y de saber lo que dice la palabra, porque,
como subraya, entre tantos santos, todos acuden al Salmo 18b. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Es cierto, porque en la palabra tenemos toda la vida. Cuando alguien muchas veces dice necesito un consejo, y lo mejor que hay es ir a los libros sapienciales. Si uno va a los Proverbios, al Sirácida, que es el eclesiástico, va a encontrar una serie de dichos y consejos prácticos para la vida cotidiana. Y hay que seguirlo, porque la palabra de Dios es verdadera. Es el Dios parlante. De hecho, es lo único que no necesita ser bendecido para ser objeto sagrado por su contenido, porque es la palabra de Dios. Recordemos entonces que, teniendo en cuenta estas tres puntualizaciones, lógicamente quería arrancar desde el Padre Nuestro en esta síntesis que hago, porque ya en el tercer programa, después de habernos introducido a la vida de oración, haber resaltado el silencio, en este tercer programa en que hablo sobre la oración, el Padre Nuestro es lo primordial, es la oración más perfecta. Por eso hay que rezarla lentamente cuando uno la hace, no en asambleas litúrgicas o de oración. En nuestra asamblea sí lo hacemos, lo rezamos muy lentamente, para tomar conciencia de cada palabra que le pronunciamos a Dios. Fundamental es eso, fundamental. Quisiera dar un paso más. El paso va a ser ir sumando elementos que pueden despertarnos más hacia el abrazo de la oración. Toda persona orante, al momento, ahora voy a ir a lo más común, ya lo vamos a ver más en detalle, de la oración vocal, es la petición. Mucha gente por ahí a lo largo de los años escuché que dicen, yo para mí no pido nada. Si hay alguien que piensa así, yo le digo con respeto, hace mal, ¿o acaso usted se cree muy superior que no necesita de Dios? Uno debe pedir para uno, porque así lo enseñó Jesús. Y además para los demás. Pero no decir para mí no pido nada como un amago de que uno es humilde. Esas cosas no se amagan. Hay que hacer caso a la enseñanza bíblica. En la Biblia hay oración personal y hay oración comunitaria. Por lo tanto, si uno es humilde, tiene que sentirse necesitado de Dios. Por eso hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. ¿Qué se necesita? La confianza. La confianza. Un autor anónimo de la vida espiritual de los primeros siglos dijo, la oración es la intérprete de la esperanza. Es decir, la oración requiere una entrega confiada de paciencia. ¿Y qué es lo que esperamos? La respuesta de Dios. Claro está, según su voluntad. Y si Dios aparentemente, no sé, pero me parece que no contestó, dice alguien, no vi ningún signo, nada que tenga que ver como respuesta a eso que le pedí a Dios, siempre hay que saber interpretar que cuando uno pide a Dios algo o varias cosas, por uno o por otros, y la respuesta es silencio, el silencio indica que no hay que dar ningún paso. Cuando algo es de Dios, Dios va poniendo las herramientas que necesitamos para seguir caminando. Si no, hay que saberse detener
y esperar. Dios en algún momento se va a manifestar de un modo o de otro, incluso también diciéndonos, hasta acá, eso déjalo por un tiempo. Hay cosas que se tienen que ir procesando a lo largo del tiempo. No es bueno insistir tanto tiempo, como si Dios no oyera la oración, porque cuando un orante insiste demasiado, corre el riesgo de ponerse ansioso, que es lo que comúnmente se hace. Por eso la gente en la devoción popular dice, ya le pedí a Jesús, le pedí a María, le pedí a San Expedito, le pedí a San José, le pedí a Santa Rosa, ya no sé a quién pedirle. ¿Ven? Ahí está la carga ansiosa sobre la oración. Y no es, a ver, tiro para un lado o para otro, por dónde me viene la respuesta. Uno tiene que tener confianza en lo que le pide a Dios y después saber esperar. No obstante, insistí muchas veces este año que es fundamental hacerle la consulta a Dios, como lo establece el segundo libro de Samuel, capítulo 21:1. Fundamental consultarle a Dios durante 7 días al menos. Eso se llama buscar el rostro de Dios, es consultar a Dios. Entonces uno 7 días seguidos toma un salmo, una parte de un salmo si quiere, 2 estrofas, 3, 4, y se la ofrece a Dios diariamente durante 7 días. Y luego se pone a esperar. Si hay silencio en todo el tiempo siguiente, no movamos nada, aunque nos parece que sí que habría que mover, no movamos nada, porque Dios no juega a las escondidas con sus hijos. Cuando Dios quiere algo para nosotros, lo pone delante de nosotros. Es tan evidente que uno no tiene la menor duda de que algo es así. Por eso digo nuevamente, la oración requiere una entrega confiada de paciencia. Esto lo vamos a seguir trabajando. Dejo abiertas las puertas para que cuando ustedes, los que deseen, vuelvan a escuchar mi programa de hoy, mañana, desde la tarde, que se sube a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, Rizzo con doble Z, puedan profundizar hondamente lo que vamos viendo, que es en mi sugerencia durante todo el ciclo, para ir concatenando por la cantidad de elementos que ya vemos que van apareciendo, que hay que volver a profundizar, o si hay oyentes que nunca los tuvieron muy en cuenta y hoy, deteniéndose en la escucha del programa, se dan cuenta de que hay que empezar a trabajar más la vida interior. Al escuchar y tener el canal de YouTube, esto ayuda muchísimo para cada uno de nosotros. Estamos haciendo un trabajo serio. De lo contrario, realmente yo no estaría en la radio a esta hora de la noche un domingo. Es decir, espero que todo este trabajo que estoy haciendo para todos sea realmente apreciado y valorado por la audiencia, porque todo esto es oro en polvo. Yo lo hago con mucho gusto, pero a su vez exhorto a valorar lo que estoy trayendo y el nivel de enseñanza que estoy dando por radio, que no es lo mismo que verse en los seminarios cara a cara, ¿no es cierto? También tengo que desdoblar cosas para que el lenguaje sea accesible para la comprensión de los oyentes. Bien, vamos a cerrar entonces este bloque a través de los Celebrant Singers, que cantan Su amor te sostendrá.
tu tristeza en sus manos estarás. Cuando no puedes caminar y tu debilidad te sobrepasa. Tu Padre te entiende, pues descansa en su paz. En tu tristeza en sus manos estarás. Su amor te sostendrá en tu necesidad. Dios te abrazará. Tu fuerza Él será si te inunda temor y duda. Pon tu confianza en Él, es tu seguridad y su palabra nunca te fallará. Su amor te sostendrá. Cuando no puedes caminar y tu debilidad te sobrepasa, Tu Padre te entiende, pues descansa en su paz. en tu tristeza en sus manos estarás. Su amor te sostendrá en tu necesidad. Dios te abrazará. Tu fuerza Él será si te inunda temor y duda. Pon tu confianza en Él, es tu seguridad y su palabra nunca te fallará. Su amor te sostendrá. Su amor te sostendrá. En tu necesidad Dios te abrazará. Tu fuerza Él será si te